Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo me afectó a mí el dolor tras varias sesiones de entrenamiento o partidos de pádel y por qué se produjo ese dolor, si hubo un daño, si no hubo un daño y cómo lo solucioné. Así que esto te puede servir a ti también en tu día a día si quieres mejorar ese dolor que tienes tras cada partido, tras cada entrenamiento cuando juegas al pádel. Así que vamos con el vídeo y vamos con lo que me pasó. Este dolor empezó ya hace más de 4 o 5 años cuando empecé yo a jugar al pádel y actualmente puedo decir que no tengo nada de dolor. Y spoiler, tampoco tengo nada de daño. Así que dolor no siempre va a estar relacionado con posible daño o que puedas tener una hernia, una distensión a nivel muscular, sino que tu cuerpo está respondiendo con dolor a un movimiento muy repetitivo, por ejemplo, o a una compensación porque ese deporte te está demandando X movimiento que a lo mejor no está preparado para ello y lo que hay que hacer es preparar a tu cuerpo para que pueda desempeñar cualquier actividad, en este caso el pádel, y yo en ese momento no estaba preparado para ello, por las compensaciones que tenía, por los déficits que tenía y al fin y al cabo porque no estaba preparado para las demandas que ese deporte me estaba pidiendo. Y por lo tanto empecé la casa por el tejado, empecé a jugar antes de estar preparado para ello. Por eso tuve ese dolor y ese problema. Al final aquí hay que tener en cuenta que aunque yo estaba entrenado en el gimnasio o en otros deportes como podía ser el fútbol en ese momento, yo era portero de fútbol sala y estaba muy preparado para ello, pero no estaba preparado para las demandas y tan repetitivas que me demandaba el pádel. Además, yo era y soy un jugador muy agresivo, por lo tanto, en cuanto al juego, al final esos golpeos tan repetitivos, esos arqueos, al final me estaban demandando algo para lo que no estaba preparado. Y finalmente, tras varios meses entrenando y jugando a cierto nivel y con cierta intensidad, empezó a verse este dolor. Esto afectó no solo a nivel físico, sino también mi rendimiento en el pádel empezó a verse mermado y por lo tanto empecé a disminuir mi juego y mi porcentaje de victorias también se vio afectado. Además también en base a esto y provocado por este problema empecé a no disfrutar del pádel, ya no solo porque cada vez que terminaba de jugar tenía dolor, sino también porque veía que no ganaba ni un partido. Por lo tanto, aquí empecé a preguntarme qué estaba pasando y, sobre todo, cómo podía solucionarlo. Para ello, en primer lugar, voy a explicaros cuál es la anatomía de la espalda y por qué estos movimientos repetitivos me produjeron ese dolor. Como os decía, en cuanto a la anatomía de la espalda, al final, en el pádel principalmente, la musculatura de la espalda y la musculatura glútea o de la cadera va a estar bastante relacionada. Es decir, necesitas una buena estabilidad a nivel de la cadera, que tu glúteo mayor, tu glúteo medio y tu glúteo menor se activen de la forma que lo tienen que hacer. También toda la zona aductora, la zona del suelo pélvico y también tu zona de cuádriceps e isquios van a estar bastante trabajadas y van a necesitar trabajar para que tú no tengas ninguna descompensación y ningún déficit y por lo tanto no tengas dolor. Y también la musculatura de la espalda, el cuadrado lumbar, los multífidos. Al final el cuadrado lumbar son los musculitos que puedes tener a los lados de la espalda, como veréis en esta imagen, y que se van a sobrecargar en la práctica de este deporte, porque al final esos movimientos de arqueo te van a producir que esa musculatura se esté contrayendo todo el rato y por lo tanto esos movimientos repetitivos, si no estás preparados, son los que te van a producir esta molestia y este dolor. Por lo tanto, tienes que trabajarlo, pero que lo trabajes de una forma adecuada, porque a lo mejor tú, por ejemplo, o yo, por ejemplo, podría tener una musculatura, un cuadrado lumbar muy fuerte, pero por las compensaciones que yo tenía a nivel de la cadera, tenía una rotación externa muy exagerada y una rotación interna de los hombros también bastante exagerada, esto estaba provocando que la musculatura no estaba trabajando de la forma adecuada. Sí que estaba fuerte, pero no estaba trabajando de la forma adecuada. Por lo tanto, al final,
esto me estaba produciendo ese dolor. No era una musculatura débil, sino una descompensación en cuanto a mis posiciones, tanto de la cadera como de mi diafragma, de mi zona torácica y de mis hombros. Al final, como he comentado, el diafragma va a ser muy importante para la mejora de estos dolores. Y si tienes un diafragma, como era mi caso, donde estaba descendido y mis costillas estaban cerradas, esto me provocaba que mis hombros se fueran hacia adelante y también que mi cadera se abriera. Esto también producía que mi suelo pélvico estuviera en una posición más descendida y por lo tanto tampoco estaba trabajando de una forma adecuada. Esto, además de dolores a nivel lumbar, también me trajo problemas a nivel de aductores. Y no era por un problema del aductor. El aductor estaba fuerte y así lo vimos en diferentes test que hicimos, pero no estaba trabajando adecuadamente y eso al final me estaba produciendo ese dolor. Por lo tanto, aquí no nos tenemos que centrar únicamente en si la musculatura está fuerte o débil y solo en esa musculatura de la espalda, sino también en todo lo que lo rodea. Toda la parte del diafragma, zona torácica y zona de la cadera. Por lo tanto, a partir de aquí y a partir de esa valoración, de esas descompensaciones que vimos, empezamos a realizar una serie de ejercicios que estaban orientados a la mejora de esas compensaciones y esos déficits que tenía y al final de que mi musculatura actuara en los momentos en los que tenía que hacer, con la intensidad que lo tenía que hacer y también que se acostumbrara a esos movimientos tan repetidos, porque yo al final en ese momento estaba preparado a lo mejor para hacer mucha fuerza pero durante poco tiempo, no menos fuerza durante más tiempo y tras movimientos repetitivos. Por lo tanto, tuve que adaptar mi entrenamiento a esa nueva situación a la que yo estaba demandando o a la que yo estaba poniendo a mi cuerpo. Por lo tanto, empezamos a trabajar sobre esas descompensaciones en cuanto a la rotación externa. Yo tenía mucha rotación externa y no tenía nada de rotación interna en la cadera. Por lo tanto, esto provocaba un desequilibrio entre mis músculos abductores y aductores de la cadera. Y además, como he dicho anteriormente, ponían demasiada tensión al cuadrado lumbar, que al final, en mi caso, era lo que estaba produciendo ese dolor. Yo no tengo ninguna patología a nivel lumbar, no tengo ninguna hernia, no tengo escoliosis, pero sí que tenía ese dolor por esas demandas excesivas que yo le estaba generando a mi cuadrado lumbar. Por lo tanto, y sin trabajar únicamente y específicamente ese cuadrado lumbar, sino que lo integrábamos en un trabajo completo y complementario para no solo mejorar el dolor, sino también mejorar el rendimiento, trabajábamos descompensaciones, trabajábamos músculos y trabajábamos articulaciones y movimientos, y al final eran lo más importante, que yo trabajara en los movimientos que más iba a realizar luego en la pista. Y por lo tanto, a partir de ahí y a partir de esas mejoras y esos cambios que yo fui generando en mi entrenamiento, fui mejorando mi rendimiento y fui mejorando mi dolor. Cuando actualmente no tengo nada de dolor porque sigo trabajando en base a esas descompensaciones. Al final está claro que no somos simétricos y que siempre vamos a tener ciertas descompensaciones, pero esto hay que trabajarlo a lo largo del tiempo y en base a una lógica y también valorando cada cierto tiempo, porque al final yo no soy el mismo que hace 5 años y mi cuerpo tampoco es el mismo, por lo tanto también habrán cambiado ciertas cosas, ciertas descompensaciones que no tenía ahora las tengo o viceversa y por lo tanto esto también es importante y hay que ir valorando cada cierto tiempo y adecuando el entrenamiento a la situación en la que tú te encuentres en cada momento. No una valoración de hace 5 años a lo mejor no te vale para nada ahora o a lo mejor sí porque no has realizado nada y tu cuerpo sigue igual. Por lo tanto, esto es importante. También no solo mejoramos el entrenamiento en el gimnasio, sino también mejoramos esa técnica en el pádel, empezamos a trabajar más técnicamente. ¿Para qué? Para que ciertas descompensaciones que a lo mejor no era capaz de mejorar en ese momento tampoco me producieran ningún tipo de dolor y adaptáramos la técnica a mi situación. Por lo tanto, esto también es importante, ver cuál es la mejor técnica para ti, cuál es la mejor también pala para ti y cuál es el mejor calzado para ti, porque esto es importante porque al final no todos somos iguales, cada uno también tenemos nuestras descompensaciones, nuestra técnica y ya no solo hay que realizar un entrenamiento en el gimnasio adecuado para que te prepare para esto, sino también ese entrenamiento en pista va a ser bastante importante. También necesité en algunos casos
la ayuda de un fisioterapeuta. Al final, este entrenamiento a mí me ayudó en ciertos aspectos, pero sí que es verdad que esos movimientos repetitivos, ese primer periodo donde yo todavía no estaba adaptado totalmente, porque al final el entrenamiento está claro que en 1-2 semanas no te va a producir las mejoras generales y no te va a producir esa mejora de tener cero dolor en 1 a 2 semanas. Por lo tanto, el trabajo complementario y el trabajo multidisciplinar con el fisioterapeuta también fue bastante importante, sobre todo en esas primeras etapas. Actualmente puedo decir que llevo sin acudir al fisio mucho tiempo, pero esto no quiere decir que no necesite el fisio, sino que a lo mejor con estas compensaciones que yo estoy teniendo ahora no me producen una disminución en el rendimiento y por lo tanto no es necesario que vaya al fisioterapeuta. Pero en diferentes aspectos y en diferentes momentos sí que puede ser necesario y sí que puede ser interesante ir al fisio para que nos ayude complementariamente a la mejora del dolor con el entrenamiento y con la mejora técnica. Por último, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de aquí. Que dolor no es igual a daño, que ese dolor se puede producir y se va a producir prácticamente siempre porque tu cuerpo y tus estructuras no están preparadas para esas demandas que tú les estás generando, que un músculo que tenga dolor o tú por tener dolor no quiere decir que un músculo esté débil, sino que no está trabajando de la forma adecuada, que es muy importante, sobre todo en las primeras etapas, un trabajo multidisciplinar con fisio, entrenador, entrenamiento personal, nutricionista si es necesario también, si la alimentación está afectando, y por qué no, psicólogo, porque hay momentos que tu cabeza es la que te va a producir el dolor o que no vas a estar totalmente centrado en el juego y por lo tanto eso también puede producir una serie de descompensaciones. Por lo tanto, el trabajo con el psicólogo creo que también va a ser fundamental para la mejora de este dolor y, como siempre decimos, la prevención va a ser fundamental. Por lo tanto, no esperes a tener dolor para empezar a trabajar sobre esas descompensaciones. Empieza a trabajar antes para que puedas poder disfrutar de tu deporte, del pádel, sin ningún tipo de problema. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, dejar la manita arriba. Cualquier comentario, como siempre, lo podéis dejar por aquí abajo. También os dejo mi Instagram, donde me podéis seguir, preguntar y ver todo el contenido que os puedo aportar. Y nada más, hasta próximos vídeos y cuidar esos dolores.